La palabra de nuestro Dios en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 16, versículo 25, dice de la manera siguiente: Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. En esta hora vamos a meditar en este versículo de la Escritura. Y lleva por título La alabanza en tiempo de la prueba. Y voy a iniciar con unas preguntas. Primero, si alguna vez hemos cantado al Señor en el tiempo de dolor. Yo digo que sí. Podemos nosotros ver también que en el tiempo de dolor, cuando cantamos, el canto no sale como cuando estamos con mucha emoción, cuando hay alegría en el corazón. En una ocasión, el himno 286, ese canto, cuando el pastor dirigía precisamente el culto fúnebre en aquella ocasión por la muerte de un familiar, había tristeza, había dolor en mi corazón. Iniciamos cantando el canto, pero en el momento también, cuando iba avanzando las estrofas, mi voz se iba quebrantando. Y ahí es donde, al analizar precisamente este versículo, nos damos cuenta que en ese tiempo de dolor, en ese tiempo de aflicción, nos cuesta elevar nuestra voz al Creador. Hoy en este tiempo, amados hermanos, muchos han perdido familiares, han perdido seres queridos, y lo más doloroso también es que no han conocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Sabemos que aquellos quienes murieron con esa fe, con esa confianza, están gozando con el Padre Celestial. Pero aquellos que murieron no con esa esperanza, ciertamente ahí está la consecuencia, el no haber buscado a nuestro Dios. Pero les invito ahora a reflexionar en este tiempo difícil de nuestra vida. Han avanzado ya varios meses, pero eso no es un motivo por el cual dejemos de alabar al Señor. Es decir, que no exista el lugar ni el tiempo que nos impida para alabar al Señor. Nos dijeron, no nos podemos reunir, pero tampoco nos dijeron que no podemos cantar, que no podemos adorar al Señor. Se abre la oportunidad para que en cada hogar podamos nosotros también orar, cantar, realizar nuestros cultos y sobre todo de ser de testimonio a todas las personas que nos rodean. Familiares, vecinos nos escuchan en el momento que nosotros cantamos al Señor. Lo que tenemos que aprender en esto es, hermanos, que ningún problema, ninguna aflicción, ninguna pandemia debe ser motivo o excusa para privarnos de la adoración al Señor. Tenemos nosotros que buscar que todo tiene un propósito divino. En la epístola a los Romanos, en su capítulo número 8 y en su versículo número 35, dice de la manera siguiente: ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? ¿Habrá alguna razón para que nos pueda apartar del amor de Cristo? Tribulación, la angustia que muchos están pasando
necesidades que muchos están viviendo, hay escasez. Pero eso no es un motivo por el cual no hemos de alabar al Señor. Al contrario, sabemos que el Dios que todo lo provee, Él ha de suplir todas las cosas conforme a nuestras necesidades. Ahora, que las aflicciones, que los problemas tampoco nos distraigan, porque muchas cosas nos van a preocupar, muchas cosas entran a preocuparnos en este tiempo. La preocupación para muchas personas es esto, ¿no? La situación en cuanto a la economía que hoy en día estamos viviendo. Pero leemos en la Escritura que si Él cuida de las aves tienen el alimento, cuidará también de nosotros. Lo cantamos, el himno 210. Ahí está nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Ahora, todo esto cumple un propósito divino. Ahí mismo en Romanos 8, versículo número 28, dice de la manera siguiente: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. ¿Qué es lo que Dios permite para nosotros? ¿Qué permite el Señor? Hay momentos que no entendemos el por qué. Y cuando lo estamos viviendo queremos la respuesta inmediata. Pero no es en ese momento. A veces tiene que pasar tiempo para entender cuál es el propósito. Ahora, meditemos en esto. ¿Qué propósito tiene el Señor para que estemos en nuestros hogares? ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esta parte? No nos está diciendo de que dejemos de congregarnos. No nos está diciendo el Señor que dejemos de leer, que dejemos de orar, que dejemos de cantar. Nos está llevando a nuestro hogar, ¿a qué? A mantenernos en comunión con el Señor. Si algo faltara, tenemos a quien pedir. Entonces, que en este tiempo de alabanza no exista ninguna interrupción. Nos encerremos y glorifiquemos al Señor. Ahora, algo maravilloso que sucede también en el canto. El canto también nos consuela. Aun cuando se quebranta nuestra voz en el momento que nosotros estamos cantando, cuando hay aflicción, cuando hay dolor, cuando hay tristeza en nuestro corazón, pero también nos recuerda las promesas del Señor. En Hechos, en este capítulo 16, lo hemos leído y nos damos cuenta que los predicadores eran perseguidos. Aunque los predicadores eran perseguidos y aun cuando los querían desanimar para que no siguieran predicando y los encerraron, los encarcelaron, no fue un motivo para cerrar sus labios y no adorar al Creador. Hoy en este tiempo de la misma forma, habrán dicho muchos, bueno, ya no se van a reunir, y nos damos cuenta que tenemos muchos medios para poder también alimentarnos en nuestra vida espiritual. Pero aprendamos a usar cada uno de esos medios para fortalecernos, para unirnos en oración. Ahora, vemos aquí a estos predicadores, no los vemos desanimados, los vemos animados y los vemos gozosos. La pregunta es, hermanos, ¿cómo estás en este momento? ¿Te sientes animado? ¿Te sientes gozoso? ¿O te has enfriado? ¿Sientes esas mismas ganas de regresar para alabar a Dios en su casa?
¿O todavía dices que sigan otros meses más? Que arda en nuestro corazón el deseo de poder estar en la casa de Dios, el podernos ver para poder también juntos cantar a nuestro Dios. Los discípulos no se desanimaban en tiempos de prueba. Veamos, cuando el Señor Jesús les decía que se animaran, que fueran y que hicieran la obra, ¿qué es lo que sucede? Pedro, cuando estaba predicando, pues ciertamente nos damos cuenta, vio ese resultado. Tal resultado que nos damos cuenta también cuando aquel tullido le pide limosna, ¿y qué es lo que le dice? Yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, te doy. Hoy, quizá, hermano, no tengas dinero para poder ayudar quizá a tu vecino, para poder ayudar a los demás, pero sí tienes algo muy valioso, la fe en el Señor, y la cual puedes compartir a todos ellos, para aliviar también todas sus necesidades. Entonces, aquí podemos nosotros ver que Pablo y Silas estaban cantando. Y lo que me sorprende ver, hermanos, es esta parte. Y los que estaban presos los oían. La pregunta ahora es, ¿te escuchan tus vecinos? ¿Te escuchan en el momento que tú estás cantando al Señor? ¿O cantas bien bajito para que nadie te escuche? Y dice la Escritura, los que estaban presos los oían. Había ese gozo en el corazón. Así que en cualquier sitio y a cualquier hora se puede orar, se puede adorar a nuestro Dios. Y vamos nosotros a ver también en Santiago, en la epístola de Santiago, en su capítulo 5 y en su versículo número 13. Santiago capítulo 5, versículo 13 dice de la manera siguiente: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Cómo está nuestro corazón en este momento? ¿Qué es lo que pasa en este momento en nuestro corazón? Si estamos afligidos, oremos. Si estamos alegres, cantemos. Pablo y Silas oraban y cantaban, y los que estaban presos los oían. La actitud de estos predicadores, de estos siervos de Dios, fue una actitud muy positiva. No se encerraron ahí en ese momento y dijeron, ¿por qué? ¿Qué quieres? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy pasando esto si yo te estoy sirviendo, si yo estoy predicando? Solo adoraron a Dios. Así que en este momento no preguntes por qué estás pasando esto. Solo entra a la adoración a Dios. Que la actitud cambie, que esa actitud no sea negativa, que la actitud sea siempre positiva. Dios tiene algo va a pasar en mi vida, Dios tiene un propósito y tengo que aprender a esperar ese propósito. Dios animó a sus siervos y Dios anima a su pueblo. Dios nos anima a nosotros todos los días. A cada momento nos recuerda su promesa, su Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos anima, nos consuela y vemos sobre todo algo maravilloso sucedió, algo sorprendente sucedió en ese momento. Un repentino, milagroso, un terremoto sucedió en ese momento y la prisión se abrió. Es maravilloso poder ver esta parte. La Escritura nos enseña, hermanos, esto. Los presos escucharon y sin duda al ver todo esto, ciertamente se maravillaron porque no había sucedido algo semejante. Y lo sorprendente es esta parte.
cuando el carcelero ve todo lo que ha pasado, piensa que todos se han escapado. Y él deseaba quitarse la vida. Ellos le dijeron, dice, no te hagas ningún mal, ningún daño. Todos estamos aquí. Vemos que se va encaminando el propósito de Dios y está llegando a esa parte. Que el carcelero pudiera conocer a Jesucristo como su Salvador. Y no solamente es él, sino también toda su familia, todos los de su casa. ¿Qué hubiese pasado si Pablo y Silas no hubieran llegado a ese lugar? A veces nosotros nos preocupamos y no queremos sufrir, no queremos padecer, pero Dios tiene un propósito en nuestra vida, en el tiempo de la prueba que estemos pasando. La presencia de los siervos de Dios en ese lugar tiene el propósito, y lo notamos, la conversión de este carcelero. La presencia de tu vida, estando en tu hogar, juntamente reunido con la familia, tiene un propósito y lo vamos a notar. Y quizás algunos ya lo están notando, algunos dan testimonio que su familia se acerca también, quienes no lo hacían, a congregarse con ellos para cantar, para adorar. Otros, los vecinos, hasta si tienen música, le bajan el volumen a la música y están también atentos. Pues ciertamente nos damos cuenta, Dios tiene un propósito con esto. Y tenemos que aprender a conocer ese propósito que Dios tiene en nuestra vida. Pero la siguiente es, no nos vamos a quedar todo el tiempo ahora ya en casa. Necesitamos también ahora, ¿qué cosa? Dice la Escritura, la fraternidad, familiarizarnos con la iglesia, convivir. Eso a nosotros también nos ayuda y nos motiva. La unidad nos hace esa parte. ¿Cómo se hubiese sentido Pablo si hubiese estado solo o Silas? A veces nosotros nos decimos, ¡ay, yo estoy solo! Y nos damos cuenta que no es así. Hay otros que lo están pasando, lo están viviendo, y unos a otros nos estamos, ¿qué cosa? Animando. Entonces, en esta parte nos lleva a reflexionar, estimados hermanos, que no importa el tiempo, la hora, el lugar, oremos, así sea medianoche, así sea en la madrugada, sea bien temprano, o sea en la tarde, adoremos al Señor. Y algunos van a decir, y ya empezó el culto, no, hoy ya no estuve preparado. Hay una de las cosas que nosotros aprendemos es que la transmisión se queda grabada. Pero la pregunta es si en verdad nosotros tomamos ese tiempo para poder también tener nuestra vida devocional. O incluso algunos quienes están encargados de realizar todas esas transmisiones pueden observar si efectivamente están atentos para la adoración al Señor. Han tomado este tiempo. No descuidemos nuestra adoración, no descuidemos nuestra alabanza al Señor. Ahora, como soldados, porque somos soldados de Jesucristo, tenemos que ser firmes y fieles al Señor. Se dice también en la historia de un soldado, en su preparación, en su entrenamiento militar, dice que cuando él estaba entrenando ya en la madrugada, dice la noche muy fría, lo que les dijeron en ese momento es que nadie debía dormirse, tenían que realizar su entrenamiento, dice, pero que la noche se estaba haciendo, dice, muy pesada. La noche era tan fría en ese tiempo, dice. Y empezaron, y dice que empieza a cantar.
Y el que estaba al frente, el que los dirigía, dice que les dijo que no quería escuchar ningún ruido. Tenían ellos que aguantar en medio precisamente del lodo frío. Y dice después escucha otro que empieza a cantar. Y después se unen más y se empezaron a unir más de los que estaban entrenando. Y dice este soldado que terminó todo su entrenamiento y dice, pareciera que si esas horas se hubiesen acortado, porque no sentimos ni el frío, no sentimos el cansancio, sentimos que las horas avanzaron muchísimo y pudimos terminar nuestro entrenamiento. Ciertamente también se asemeja a algo en nuestra vida, en la vida del cristiano. Cuando el cristiano siente la prueba bien difícil y siente que no puede, dice el himno, mayor es su gracia cuando las cargas aumentan y cuando estamos a punto de desesperar, es cuando Dios comienza a obrar. Confiemos en el Señor, estimados hermanos. Animemos nuestro corazón. Seamos como aquellos servidores, como estos siervos, animados, gozosos, cantaban y oraban estando encarcelados y sobre todo adoloridos porque fueron azotados, estaban privados de su libertad. No era un lugar cómodo para adorar al Señor, para poder decir aquí yo me pongo el cojín para arrodillarme, aquí yo me acomodo para no cansarme. Ellos estaban presos, dice la Escritura, pero ellos oraban y cantaban. Y los que estaban presos los oían. Nuestros vecinos, familiares, escuchan estos cantos también de confianza, de seguridad, de promesa. Y nos animan a nosotros a seguir adelante. Y ellos también, ciertamente se les queda grabado algo de lo que nosotros también cantamos. Y no dudamos que Dios alcanzará, tendrá misericordia de todos ellos. Entonces, cuando en un momento no sepamos qué hacer, recordemos lo que dice en Romanos 8, versículo número 28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Que nuestra presencia en el lugar donde vivimos sea de bendición. En la colonia, con los familiares, con los amigos, seamos de bendición a todas las personas que nos rodean, porque Dios tiene un propósito. Todo nos ayuda a bien. Que el Señor nos bendiga. Amén.